pero fracasó. La obra no podía darle las claves de lo que el deseo del artista, de cuál era el deseo del sujeto artista. Fue Lacan quien cambió la posición y le dio la vuelta a esa relación. Él no intentó leer la obra del arte como un síntoma del artista. Se sirvió de lo que el arte le daba al saber mostrar que lo real de la verdad que aparece en sus obras siempre se deja ver más allá de la representación. De la misma forma que la verdad en el sujeto del inconsciente siempre aparece deslizada en su discurso más allá del sentido y fuera de la metonimia significante. Saber hacer del objeto del arte al poner el interés fuera del símbolo de la imagen o representación que logra apuntando al vacío de la cosa, y saber hacer del inconsciente al permitir escuchar la verdad del sujeto entre los huecos, los lapsus, fallos de la consistencia de la conciencia. En ambas experiencias la verdad viene como eco del silencio y en la falta que genera. Lo que interesa, pues, a la vista de estas dos similitudes en la forma de abordar y de escuchar esa verdad que trasciende la imagen y que trasciende lo manifiesto tanto de la obra como del texto explícito, lo que manifiestan estos dos campos y lo que le interesa al uno y al otro, no es tanto, se puede desprender fácilmente, la realidad como la vida. Ese deseo que habita al vacío de la cosa, sin lo cual no es posible el mecanismo de la sublimación. Curioso porque esta afirmación de que al arte le interesa más menos la realidad como la vida, digamos que teóricamente pues yo lo había leído y estoy de acuerdo con esta afirmación, pero me sorprendió no hace mucho un documental que pusieron en televisión donde apareció un pintor murciano que se llama Ramón Gaya, y justamente con la edad en que ya apareció en este documental, decía textualmente eso, que al pintor le interesa más la vida que la realidad. Bueno, en esta mesa yo sí que he hecho en falta quizá el testimonio de algún artista donde de alguna manera pudiese dar cuenta de cuál es su experiencia en eso que se llama el acto creativo. Porque, bueno, estamos en un diálogo, digamos que estamos jugando un primer tiempo, habrá segundas partes, ¿no? Bueno, tenemos artistas en la sala. Si se ahora, animan a decir algo luego, estupendo. Después de esta primera jugada nuestra en el tablero, después viene la respuesta por el otro lado. Bien, pues sí es verdad que tanto al psicoanálisis entiendo como al arte, lo que le interesa es lo que pulsa de la vida más allá de la representación, más allá de lo manifiesto de la conciencia. Si no, no tendría sentido hablar de ese campo que es el campo del inconsciente. Es decir, justamente ahí donde aparece ese principio fundamental de la teoría psicoanalista, es que hay un campo más allá de la conciencia que justamente aparece en esas fisuras que muestra el discurso del sujeto, ¿no? Del paciente. Bien, como se sabe, para Freud la sublimación es una forma de lograr la satisfacción de esa demanda acéfala que es la pulsión. Es un destino posible, decía él, el de la sublimación para esa satisfacción pulsional. Y ve la posibilidad en el arte de lograr, a través de un objeto que, siendo tolerable para la conciencia, tenga la capacidad de sofocar el empuje libidinal. Lacan lo formula en otros términos, este concepto de sublimación, y vendrá a decir que la sublimación es una manera de acercarse o de cubrir la cosa con el objeto imaginario del fantasma. La idea es evidentemente es la misma idea del concepto, con formulaciones distintas dependiendo pues un poco del lenguaje y el paradigma con los que uno u otro tratan de explicar sus descubrimientos y la teoría del psicoanálisis. Dos formulaciones diferentes, digo aquí, que ponen el acento en el objeto y en el lugar que ocupa en relación con la satisfacción del sujeto. Los objetos a los que ya el compañero se ha referido, estas tres magníficas obras de arte,
y que evidentemente refiriéndonos a ella podemos entender qué es lo que la trasciende, qué es lo que hay ahí, qué es lo que nos está mostrando más allá de lo que vemos. La dificultad está en que resulta imposible cerrar el vacío de la cosa y con el objeto de arte, si la cosa funciona, se produce el efecto mágico, como se dice por arte de magia, de que la mirada del espectador, descentrada de la representación, permite ver la mirada del otro. Esa mirada a la que ya se ha referido Nieves sobre todo y que queda manifiesta es cuando se produce ese efecto de sentir lo que ella ha dicho que sintió, de que el objeto te mira. Ese objeto, entiendo que ahí hay un dato de lo que aparece ya como objeto de arte. Es decir, no te mira, a mí el frigorífico no me mira, yo lo miro mucho a veces, pero él a mí no. Ahora, cuando un objeto sí siento que la mirada me toca, algo dentro de mí, bueno, pues se siente al menos tocado, seguramente también interrogado. Bien, ahí donde el sujeto está implicado como espectador y espectáculo. La respuesta que surge entonces es la evidencia de la división del sujeto, la resonancia del eco de su propia voz en el vacío, un efecto de retorno de lo que desde la nada se ha generado como efecto del movimiento vital del deseo, un movimiento activo lejos de la pasividad del espectador ante la representación figurativa o no de la obra. Que el arte es un acuerdo social, que no existe como concepto o conjunto consistente, está aceptado, solo y excepto cuando se trata como movimiento social. Como movimiento social es evidente que se trata de un concepto, pero insisto, parece ser, los expertos más doctos que yo en el tema afirman de que se trata eso de un concepto social, no tiene la consistencia lógica que se requiere para poder hablar de ello. Existe un autor que yo lo he mirado ahora, que se llama Gerard Bachmann, que es un psicoanalista y autor teatral, estudioso del arte. Dice en su libro, magnífico, lo recomiendo, El objeto del siglo, un libro de 1998, que definir, él pretende decir qué es el arte, está ligado a la obra. No se puede definir qué es el arte sin interrogar a la obra. De ese modo, dice él, se puede utilizar el término de la obra del arte. Lo escribe todo junto con guioncitos, no la obra de arte, sino la obra del arte. Él enfatiza con esta nueva, digamos, formulación que tiene para hablar de la obra, él enfatiza con ello la dificultad de hacer comunidad de las obras. Resalta lo múltiple, cada obra sin unificación esencial que defina al conjunto, ni posibilidad de obra ejemplar. Es decir, insistiendo en la singularidad de cada obra, en la que se da o no las posibilidades del arte, y viendo a cada una de ellas como efecto de una aglutinación de elementos, rasgos, datos, que podrían decirse pertenecen o son del campo del arte. Una floculación del arte. Pero lo que a mí me gustaría destacar, esto ya digo yo, siguiendo esta idea que él define y defiende, es que la obra del arte no solo es un producto de una actividad, de un savoir-faire del artista, un objeto para el goce del ojo y del cuerpo, que alegra el alma, sino que es un producto que realiza por sí mismo una obra, actúa y tiene efectos sobre los sujetos. No solo de hacer gozar con lo que muestra, sino de hacer ver por sí misma más allá de sí misma. Hacer gozar y hacer ver sería el acto del objeto del arte, que a su vez es producto y es causa. Creo que eso es, para mí, el detenerme a ver esto con más interés, quizá me ha resultado muy curioso. Porque se sabía de pasada, pero quizá cuando uno se mete tratando de comprender lo que, quizá más allá de lo que uno ve que está escrito, entiende que
esta digamos, oscilación entre el objeto como causa y como efecto, verdaderamente es un concepto que, bueno, a mí me ha gustado personalmente y me interesó mucho. Dice este autor, Gerald Bregman: las obras implican a sus miradores no simplemente como sujetos, sino como sujetos videntes, es decir, sujetos implicados en lo que ven. Esto es lo que destaco de este libro que he mencionado, ¿no? Bien, pues eso que llamamos experiencia estética está del lado del placer, pero también del lado del saber. Solo la creación artística es capaz de personificar esa extrañeza, ese carácter extraño de la cosa, afirma Colette Soler, psicoanalista de la que extraigo esta idea. Pero en la obra de arte debe haber algún reto. Y aquí quiero entender que se trata de lo que otra psicoanalista, Carmen Gallano, en un artículo suyo magnífico que se llama De lo insabido que hace saber, apunta Carmen y dice: el deseo del artista está lo que sus obras hacen saber de lo insabido del otro. Es el otro con mayúscula. Y el psicoanalista, continúa ella, apunta a la invención de un saber que puede acceder al real traumático del sujeto. Por ello, ese saber del psicoanálisis es creativo y puede resonar con lo que las obras de arte hacen saber de lo insabido del otro. Bien, pues todos estos psicoanalistas, estos tres que he mencionado, al menos, tratan de encontrar los puntos de articulación donde la teoría del psicoanálisis pueda decir algo sobre el acto creativo, la obra de arte, lo que se transmite y pone en juego lo que dice y lo que quiere decir. Preguntas que están en la base de este trabajo de estudio y reflexión que comenzamos. Una experiencia de goce, el encuentro con la obra del arte, que ha tratado de encontrar un saber y un sentido más o menos común en las múltiples teorías que dentro del mundo del arte existen. Y aún la pregunta sobre qué es el arte sigue viva, a pesar de algunas aceleraciones apocalípticas dentro de lo que serían la vanguardia, modas y tendencias de las creaciones de los últimos tiempos. En cualquier caso, esos estudios del mundo del arte es un intento legítimo de encontrar aspectos definitorios que permitan diferenciar qué es y qué no es una obra de arte, que permitan distinguir entre las imágenes y montajes ingeniosos de creaciones publicitarias o las obras de calidad estética y artesanía cuidadosa de la creación artística. El mundo de las nuevas tecnologías y sus novedosos recursos permiten creaciones de una calidad estética y técnica que incita a la reflexión sobre la obra de arte de forma continuada. Verdaderamente, cuando yo, esto es un añadido que no tengo aquí reflejado en el texto, cuando yo me interesé a la propuesta de Gloria, fundamentalmente de Aristo, y son, bueno, los colegas, yo me interesé precisamente justo por ver si podía ser capaz de alguna forma de discriminar entre eso que se llama obra de arte y eso que se llama un objeto bonito, un objeto decorativo. Que además, además es porque hay una tendencia hoy en día a hacer muchos objetos de una calidad técnica importante, estéticamente bonitos, y que se utilizan como recursos en determinados espacios para, por ejemplo, estoy refiriendo a arteterapia, etcétera, etcétera. Que duda cabe que son objetos de calidad, que duda cabe que son objetos estéticamente bonitos, seguramente llamativos. Pero ¿eso es arte? Yo no lo sé. Esa fue la idea que a mí me impulsó a querer entrar en este laberinto de dudas y de preguntas y a continuar con este trabajo. Bien, pues ya para terminar y siguiendo con esta idea, digo aquí, además el mundo de la comercialización y el mercado abre puertas a objetos con señales de marca y firmas conocidas en otros campos del mundo cultural o social, que al incluirlas en el campo semántico del arte, cambian la interpretación y consideración económica y comercial y pasan a ser un símbolo encarnado, un objeto de valor económico, a ser posible caro, y por ende codiciado en determinados sectores del mercado capitalista. Bien, pues aquí dejo la pelota y ahora pues vamos a jugar la segunda parte. Gracias.